Seguimos en el programa, ahora entramos en el terreno económico, vamos a consultar a un especialista, está con nosotros el economista Víctor Becker, que es titular del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano y que mensualmente nos hace llegar un boletín con información interesante, con análisis muy valiosos y que siguen el valor del dólar entre todos los cuadros que nos acerca. Bueno, y hoy el dólar es tema de los últimos días, porque empezó a moverse después de la parálisis de varios meses. Así que, buenas noches, profesor Becker, ¿cómo le va? Bienvenido al programa, ¿cómo está? Bien, gracias por llamar, Laura. No, al contrario, gracias por atendernos. Víctor, ¿qué opina usted de esta movida de estos últimos días del dólar? ¿Está alcanzando niveles satisfactorios? ¿Se puede hablar de un nivel satisfactorio? Bueno, déjame que te diga dos cosas. La primera es que evidentemente acá hubo un error de cálculo por parte del Banco Central que recién lo corrigió, digamos, subiendo abruptamente las tasas de interés porque dejó, digamos, al desarmar las LEFIs, dejó una masa de dinero flotante que, digamos, obviamente su destino inmediato fue el dólar y esto explica la subida abrupta en el tipo de cambio. Advertido de esto, bueno, ahí hubo una contramarcha y por primera vez en un año se habilitaron pases por parte del Banco Central con una tasa de interés que sí, cercana al 40% cuando estamos navegando con una inflación que está más o menos en la mitad de eso, anual me refiero. Por lo tanto, bueno, hay un problema de mala praxis. Bueno, esto aparentemente se ha corregido con esta suba de tasas que de todas maneras no es gratis. Esto va a impactar en las tasas de interés de los préstamos, va a impactar en la actividad económica, pero bueno, el gobierno está decidido, por lo menos de acá a las elecciones, a llegar con una tasa de inflación baja por debajo del 2% y digamos pone toda la carne al asador para lograr este objetivo. De todas maneras, digamos, más allá de este hecho coyuntural, donde un día el dólar puede subir un poco, otro día puede bajar, la reflexión que yo te hago es simplemente que más allá de lo que los cálculos puedan dar sobre si el dólar está equilibrado, si está atrasado un 10%, 20%, 40%, acá hay un hecho innegable. Para una gran parte de la población en el país, el dólar está atrasado y esto implica que todo el mundo espera, o gran parte de la gente espera, que después de las elecciones haya una corrección. Y cuando este tipo de convicción está muy difundida, se convierte en una profecía autocumplida. O sea, los exportadores retienen la mercadería esperando la devaluación. Los importadores adelantan las importaciones por temor a que el día de mañana les resulte más caro porque suba el tipo de cambio. Los que tienen capacidad de ahorro se van de vacaciones al exterior porque les resulta más barato irse a vacacionar en el exterior que dentro del país. Ergo, todo juega a favor de que la profecía se cumpla, porque entran menos divisas por las exportaciones, salen más divisas por el turismo, salen más divisas por las importaciones adelantadas. Por lo tanto, más allá de la discusión técnica de si el tipo de cambio está atrasado o no está atrasado, acá hay un convencimiento generalizado de que después de las elecciones va a haber un ajuste del tipo de cambio y todo el mundo se trata de adelantar a ese momento. Además, históricamente en la Argentina, todo el mundo frente a un periodo electoral trata de esperar el veredicto de las urnas con sus ahorros en dolarizados. Sí. Exactamente. Por lo tanto, esto es, yo te diría, digamos, algo que está muy anclado en las expectativas de la gente y resulta, por lo tanto, ocioso, digamos, hacer cálculos econométricos sobre cuánto es el nivel de equilibrio. Lo concreto es que todos los agentes actúan
tratando, es decir, con el convencimiento de que acá hay un atraso cambiario. Y de ese modo están generando las condiciones para que su profecía se cumpla. Víctor, sin embargo, también existía ese convencimiento que cuando Argentina salía del cepo, hecho que ocurrió hace unos meses, también iba a haber un salto cambiario. Y fue todo lo contrario, se fue para abajo el dólar. Sí, digamos, lo que creo es que en este momento se dan otras circunstancias, que es el hecho electoral. O sea, por lo menos de acá hasta las elecciones. Hasta octubre, fin de octubre, hasta 26 de octubre. Por lo menos las de la provincia de Buenos Aires. O hasta sea, septiembre. Puede haber una reversión si según el resultado que haya en las elecciones de septiembre y con más razón después con las de octubre. O sea, yo lo que digo es, en este momento todos los agentes económicos están actuando como si fuera a haber una devaluación. Eso no quiere decir que va a haberla. Como vos decís, por ahí, después de septiembre o después de octubre, las expectativas se revierten. Pero además hay otro factor que también actúa en la misma dirección, y es que normalmente el segundo semestre del año genera mucho menos exportaciones que el primer semestre, y todavía las exportaciones de vaca muerta, de litio, de minería, a las cuales apuesta el gobierno, todavía no están llegando. Por lo tanto, el segundo semestre siempre es más difícil de remar por esa circunstancia. ¿Y qué opina usted de la banda de flotación? Es decir, que el gobierno vende cuando compra cuando ya me mareé, que el gobierno compraría para evitar que baje y vendería para evitar que suba en esos márgenes que ha puesto, que ahora creo que es 1.440 y 950 al inferior. ¿Es una política convincente? Bueno, digamos, vamos por partes. Primero, esa es una condición que le impuso el Fondo Monetario. O sea, el gobierno argentino no simpatiza con el sistema de las bandas cambiarias, pero bueno, el fondo le exigió, digamos, este sistema de bandas donde, digamos, el gobierno no debería intervenir o no necesariamente intervendría mientras el dólar no caiga por debajo del piso ni suba por arriba del borde superior. Claro. Digamos, en principio uno debería pensar que el gobierno el Banco Central estaría en condiciones de asegurar que se mantenga el tipo de cambio dentro de los márgenes de flotación. Lo que pasa es que para que eso ocurriera, el Banco Central debería haber acumulado reservas en la época de las vacas gordas, o sea, en mayo y junio, que es cuando ingresaron los dólares de la exportación. Lo que pasa es que ahí el gobierno privilegió evitar que suba el tipo de cambio y por lo tanto la orden al Banco Central fue no comprar dólares. El tema es si realmente en este segundo semestre, que suele ser de vacas flacas, hay menos exportaciones, el tipo de cambio tiende a subir acercándose al límite superior de la banda de flotación, ¿qué va a hacer el Banco Central que está escaso de dólares? Claro. Las reservas netas son negativas. Esto no quiere decir que no tenga capacidad de fuego, pero de todas maneras, digamos, la mayoría de los analistas piensan que se dejó pasar una oportunidad de acumular reservas en los meses de mayo y de junio por, digamos, privilegiar la estabilidad del tipo de cambio. Bien. Y en este contexto, entonces, uno debería ser muy precavido, estar muy pendiente de los resultados electorales y en función de eso decidir qué hacer con los pesos, ¿no? Si seguir jugando a la tasa en pesos o si dolarizar los pesos que uno tuviera. Bueno, el JP Morgan en su informe aconsejó desencillar hasta que aclare, o sea, dolarizar.
quedarse en dólares y esperar el resultado electoral. El gobierno apuesta a que va a tener un resultado extremadamente favorable, 50% es lo que sueñan algunos en la Casa Rosada. Bueno, habrá que ver efectivamente un resultado electoral de esa característica probablemente provoque una reversión de las expectativas. Y acá, digamos, por eso es que es decir, todos están jugando a las elecciones, digamos, cuando el gobierno no negocia con nadie, y muchos comentaristas, colegas tuyos, dicen, ¿cómo es que el gobierno no negocia? El gobierno no negocia porque está en modo electoral, y la estrategia del gobierno es que para ganar las elecciones vos tenés que plantear nosotros o la casta. Por lo tanto, en pleno proceso electoral no va a ir a negociar con, entre comillas, la casta. Esto es más que nada tiene que ver con una estrategia electoral, del mismo modo que la oposición juega también electoralmente, agitando aquellas cuestiones que más interesan a la ciudadanía, como las jubilaciones, la discapacidad, la universidad. Exactamente. O sea, acá tanto unos como otros están en modo electoral y bueno, esto es lo que explica... Enrarece el clima económico. Totalmente. Muchas gracias, profesor Víctor Becker, siempre clarísimo en sus explicaciones. Muchas gracias y hasta la próxima. No, gracias a vos por llamar. Y bueno, como siempre te digo, las respuestas son claras cuando las preguntas son claras. Muchas gracias. Que tenga buenas noches. Hasta la próxima. Igualmente. Adiós.